Ella vivía siendo humillada por su propia madre, pero en el testamento todo se invirtió. Laura recordaba su infancia como una sucesión de habitaciones frías y miradas indiferentes. Aunque su casa estaba decorada con mármol reluciente y candelabros que proyectaban sombras doradas en las paredes, no había calidez en ella. Para cualquiera que mirara desde afuera, su vida parecía un sueño, hija de una familia adinerada, rodeada de lujos y con acceso a lo que muchas personas jamás podrían tener. Pero dentro de esas paredes, la historia era otra. Su madre, Miranda, era una mujer de carácter implacable, de esas que imponen respeto con solo una mirada. Para ella, Laura nunca fue una hija, sino una equivocación. Un error que había arruinado sus planes y al que nunca logró mirar con amor. Desde que tenía memoria, Laura podía sentir el rechazo en cada gesto, en cada palabra dicha con frialdad. Las cosas fueron aún peores cuando Sofía llegó a sus vidas. La hija del segundo matrimonio de su padrastro se convirtió en la niña que Miranda siempre había querido. Era como si todo el amor y el afecto que nunca había dado a Laura hubieran sido reservados para ella. Mientras Laura crecía a la sombra de una madre indiferente, Sofía era tratada como una princesa. «Eres una vergüenza para esta familia, Laura», le decía Miranda cada vez que tenía oportunidad. «Si no llevaras mi sangre, hace mucho te habría echado de esta casa». Las palabras dolían, pero Laura había aprendido a tragarse el dolor. Sabía que llorar solo le daría a su madre otro motivo para despreciarla. Las diferencias entre ellas eran evidentes en cada aspecto de sus vidas. En cada Navidad, mientras Sofía recibía montañas de regalos envueltos con lazos dorados, a Laura apenas le daban algo simbólico. Su cumpleaños pasaba desapercibido, reducido a una comida en la que Miranda apenas la miraba. Si sacaba buenas notas en la escuela, su madre lo ignoraba. Si Sofía lograba cualquier cosa, aunque fuera insignificante, organizaban una celebración. A lo largo de los años, la casa se convirtió en una prisión. Su mundo se reducía a estudiar y tratar de no molestar a su madre. Aprendió a moverse en silencio, a no esperar nada de nadie. Sofía, en cambio, no perdía la oportunidad de recordarle su lugar. «No sé por qué sigues aquí, Laura», le dijo un día, con la voz llena de superioridad. «Nadie te quiere». Y lo peor era que, en el fondo, Laura temía que fuera cierto. Con el paso del tiempo, dejó de intentar complacer a su madre. Nada era suficiente para Miranda, y cada esfuerzo terminaba en frustración. Hasta que, una noche, todo cambió. El viento helado de la noche se filtraba por las ventanas de la mansión, sacudiendo las cortinas de terciopelo con un murmullo casi espectral. Laura se encontraba de pie en medio del gran salón, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Frente a ella, Miranda la observaba con la misma frialdad de siempre, sosteniendo una copa de vino en la mano, como si la escena que estaba a punto de ocurrir no fuera más que un trámite sin importancia. «Ya tienes 21 años», dijo su madre, con esa voz que siempre sonaba como una sentencia. «No tienes nada más que hacer aquí». Laura sintió como el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. No era como si no lo hubiera esperado. Desde pequeña, había sabido que en algún momento su madre encontraría una excusa para deshacerse de ella. Pero una parte de ella, aunque pequeña y rota, había albergado la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Miranda no llegara tan lejos. «¿Me estás echando?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Miranda soltó una risa seca. «No te estoy echando. Estoy dándote la oportunidad de aprender a valerte por ti misma». A su lado, Sofía observaba la escena con una sonrisa satisfecha. No dijo nada, pero la burla en sus ojos hablaba por sí sola. «No tienes dinero. No tienes a dónde ir», continuó Miranda, tomando un sorbo de su vino. «Pero es hora de que descubras cómo funciona el mundo real». Laura sintió que le faltaba el aire. «¿Por qué haces esto?». Su madre dejó la copa sobre la mesa de mármol y la miró con desdén. «Porque no mereces nada de lo que esta familia ha construido». Esas palabras fueron como una puñalada. Durante años, había intentado encontrar una manera de hacer que Miranda la viera, de demostrarle que podía ser digna de su amor. Pero nada había sido suficiente. Y ahora, ni siquiera le daba la oportunidad de luchar.
Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de la cruda realidad. Estaba sola. Los minutos siguientes pasaron en un torbellino. Miranda ordenó a los empleados que prepararan una pequeña maleta con algunas de sus cosas. No hubo despedidas, ni palabras de aliento. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos mientras la empujaban hacia la puerta de salida. El aire de la noche le golpeó el rostro cuando cruzó el umbral. Se quedó de pie en la entrada de la mansión, con la maleta en una mano y el corazón roto en la otra. Las luces se apagaron tras ella, y de repente, la casa en la que había crecido dejó de ser su hogar. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos mientras Laura caminaba por las calles vacías de la ciudad, con su pequeña maleta en la mano y la mente llena de incertidumbre. No tenía a dónde ir. No tenía dinero, ni amigos a quienes recurrir. Durante toda su vida, había estado atrapada en una jaula de oro, y ahora, de un momento a otro, se encontraba completamente desprotegida en un mundo que nunca había aprendido a enfrentar. Pasó la primera noche en una estación de autobuses, abrazando su maleta como si fuera lo único que le quedara en el mundo. Apenas durmió, temiendo que alguien intentara robarle lo poco que tenía. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, supo que tenía que moverse. No podía quedarse en ese lugar sin rumbo. Los primeros días fueron los más difíciles. Caminó durante horas buscando trabajo, llamando a las puertas de restaurantes, tiendas y cafeterías, pero la mayoría de las veces la rechazaban antes siquiera de poder explicar su situación. Sin experiencia laboral ni referencias, era casi imposible que alguien confiara en ella. El hambre se convirtió en su sombra. Pronto se dio cuenta de que tenía que administrar lo poco que le quedaba. Un sándwich podía durar todo el día si sabía cómo racionarlo. Dormir en la calle se convirtió en su nueva realidad, hasta que encontró un refugio para mujeres donde le permitieron quedarse unas noches. Allí conoció a otras personas con historias difíciles, mujeres que, al igual que ella, habían sido desechadas por el mundo. Fue en uno de esos días, mientras revisaba un periódico viejo en busca de anuncios de empleo, que encontró una oportunidad. Un restaurante pequeño buscaba un ayudante de cocina. No dudó en ir de inmediato. El dueño, un hombre mayor de rostro severo, la miró de arriba a abajo cuando se presentó. ¿Sabes cocinar?, preguntó con tono brusco. Laura asintió. No podía permitirse otro rechazo. Aprenderé rápido. Solo necesito una oportunidad. Tal vez fue su determinación, o tal vez el dueño simplemente necesitaba ayuda con urgencia, porque después de un largo silencio, asintió. Empiezas mañana. Laura sintió ganas de llorar de alivio. Los meses siguientes fueron de puro esfuerzo. Aprendió a moverse en la cocina, a cargar bandejas y a soportar largas jornadas de pie. No era un trabajo glamoroso, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo algo por sí misma. Con el tiempo, pudo alquilar un pequeño cuarto en las afueras de la ciudad y empezar a ahorrar. Cada día que pasaba la hacía más fuerte. Miranda la había echado creyendo que no sobreviviría, pero estaba equivocada. Laura estaba aprendiendo a ser dueña de su propia vida. El sonido insistente del teléfono rompió la calma de la tarde. Laura, ahora de 26 años, estaba en la pequeña cocina de su apartamento, terminando de preparar su almuerzo después de otra larga jornada en el restaurante. Con el ceño fruncido, limpió las manos en un paño y tomó el celular, sin reconocer el número que aparecía en la pantalla. ¿Laura Montenegro?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sintió un escalofrío al escuchar su apellido. Hacía años que nadie la llamaba así. Sí, soy yo. Llamo de la firma de abogados Garza y Asociados. Debo informarle que su madre, la señora Miranda Montenegro, ha fallecido. Laura sintió como si el aire se volviera denso de repente. No dijo nada durante varios segundos, asimilando la noticia. ¿Cómo murió?, logró preguntar finalmente. Un infarto. Fue algo repentino. Un silencio se instaló entre ellos. Laura sintió una mezcla extraña de emociones, pero ninguna de ellas era tristeza. No podía llorar por alguien que nunca la había amado. Hemos tratado de contactarla durante días, continuó el abogado. Su nombre figura en el testamento y necesitamos que se presente en la lectura oficial. Laura se quedó inmóvil,
incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué su madre la había incluido en el testamento? Después de todo lo que había pasado, no tenía sentido. ¿Cuándo será la lectura? Este viernes, a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su presencia. Laura colgó sin decir nada más y permaneció allí, de pie, con el teléfono en la mano. Su mente viajaba al pasado, a los días de desprecio, a la noche en que fue expulsada sin piedad. Miranda nunca le había dado nada más que dolor, y ahora, después de su muerte, le tendía una invitación que no sabía si quería aceptar. Esa noche, no pudo dormir. El viernes por la mañana, se vistió con la ropa más formal que tenía y tomó un taxi hacia la dirección que le habían dado. Al llegar, encontró un lujoso despacho donde ya estaban reunidos varios rostros conocidos. Sofía estaba allí. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y Laura pudo notar la burla en su expresión. No había cambiado en todos esos años. Seguía con esa actitud de superioridad, como si ya supiera lo que iba a pasar. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y el abogado encargado de la lectura del testamento hizo un gesto para que todos tomaran asiento. «Gracias por venir», dijo, acomodando unos papeles. «Procederemos a leer las últimas voluntades de la señora Miranda Montenegro». Laura respiró hondo. No esperaba nada de su madre. Pero lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. El sonido de las hojas de papel deslizándose entre los dedos del abogado llenaba la sala en un silencio tenso. Laura mantenía la mirada fija en el escritorio, intentando controlar la agitación en su pecho. No importaba cuánto intentara convencerse de que no esperaba nada, algo dentro de ella ansiaba entender por qué su madre la había llamado de vuelta, incluso después de la muerte. Sofía, sentada a su lado con los brazos cruzados, tenía una expresión de absoluta confianza. A su derecha, varios familiares y allegados de Miranda se acomodaban en sus asientos con expresiones de impaciencia, como si ya supieran el resultado de aquel encuentro. El abogado carraspeó y comenzó a leer. «Yo, Miranda Montenegro, en pleno uso de mis facultades, declaro este mi testamento y última voluntad». Las primeras líneas pasaron como un murmullo distante en la mente de Laura. No reaccionó cuando mencionaron donaciones a ciertas organizaciones, ni cuando se detallaron propiedades menores destinadas a empleados leales. Solo prestó verdadera atención cuando llegó el momento de hablar sobre la herencia principal. A mi hija adoptiva, Sofía Ramírez, le dejo la cantidad de $50,000 como muestra de gratitud por los años compartidos. El aire pareció volverse denso en la sala. Sofía se enderezó en su asiento, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Qué? El abogado, imperturbable, continuó. El resto de mis bienes, cuentas bancarias, propiedades y empresas pasarán a manos de mi hija biológica, Laura Montenegro. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sofía se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. Debe haber un error. El abogado levantó la mirada con calma. No hay ningún error, señorita Ramírez. Este testamento fue actualizado y registrado legalmente por la señora Montenegro en los últimos meses de su vida. Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible? Miranda la había despreciado toda su vida. Nunca le había dado nada más que rechazo, y ahora, después de muerta, le dejaba toda su fortuna. No puede ser, insistió Sofía, su voz elevándose en indignación. Mamá nunca haría esto. Ese dinero me pertenece. Es su derecho impugnar el testamento si considera que hay irregularidades, respondió el abogado con neutralidad. Sin embargo, la señora Montenegro dejó instrucciones claras en documentos firmados y validados. Los ojos de Sofía ardían de furia. Miró a Laura con un odio palpable, como si la culpable de todo aquello fuera ella. Pero Laura no pronunció una sola palabra. Se limitó a sentarse en su silla, procesando la realidad de que, por primera vez en su vida, tenía el poder en sus manos. El eco de la indignación de Sofía aún resonaba en la sala cuando el abogado sacó un sobrelacrado de la carpeta. Antes de continuar con los trámites legales, hay algo más que la señora Montenegro dejó para su hija, Laura. El sobre fue deslizado suavemente sobre la mesa.
Laura lo miró con cautela antes de tomarlo con manos temblorosas. Lo reconoció de inmediato. Era el papel membretado que Miranda usaba para documentos importantes. Durante años, había deseado una carta de su madre. Ahora que la tenía frente a ella, no sabía si quería leerla. Sofía, aún de pie, la miraba con rabia. «No tiene sentido», murmuró. «¿Por qué haría algo así?» Laura rompió el sello del sobre y sacó la hoja cuidadosamente doblada. Con un nudo en la garganta, comenzó a leer en voz baja, sintiendo como cada palabra calaba en su piel. «Laura, sé que esta carta llega demasiado tarde. Sé que he sido una madre terrible, que nunca te di el amor que merecías. No espero que me perdones, pero al menos quiero que entiendas la verdad. Sofía no es la víctima en esta historia. Durante años, me hizo creer que tú intentabas alejarme de ella, que eras fría, egoísta y resentida. Manipuló cada palabra, cada gesto, hasta que terminé viéndote como una carga en lugar de mi hija. Pero hace unos meses, descubrí la verdad. Supe que fue ella quien siempre quiso separarnos, porque temía que, si me acercaba a ti, pudiera ver quién realmente era. Engañó a todos, me envenenó contra ti para asegurarse de que nunca la considerara menos que mi verdadera hija. Me doy cuenta ahora de que fui una idiota. Y lo peor es que cuando finalmente entendí mi error, ya era demasiado tarde. Es por eso que cambié mi testamento. No por caridad, no para enmendar mi culpa, sino porque este patrimonio debía haber sido tuyo desde el principio. No sé qué harás con todo esto, pero al menos quiero que tengas la oportunidad que te negué en vida. Lo siento, Laura. Lo siento tanto. La habitación se había vuelto un vacío insondable. Laura no podía respirar. Lentamente, bajó la carta y alzó la mirada. La expresión de Sofía era una mezcla de furia y desesperación. «Es mentira», susurró, su voz quebrándose. «Está mintiendo». Pero en el fondo, ambas sabían que no lo hacía. Laura sintió un torbellino de emociones arremolinarse en su pecho. Toda su vida había anhelado que su madre la reconociera. Ahora que lo hacía, solo quedaban las cenizas de lo que pudo haber sido. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo el peso de un pasado que nunca podría cambiar. Y la mirada de Sofía, oscura y llena de rencor, le hizo darse cuenta de algo más. Ahora tenía en sus manos la oportunidad de hacer justicia. Laura salió de la firma de abogados con la carta de su madre aún en su mano. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos, pero no era por el frío de la mañana. Era porque, por primera vez en su vida, tenía algo que Sofía nunca pudo quitarle: el poder. Desde el instante en que el testamento fue leído, Sofía había estallado en una mezcla de furia y desesperación. Gritó, amenazó con demandar, acusó a los abogados de falsificación. Pero nada cambió el hecho de que la voluntad de Miranda había sido clara. Ahora, Laura lo tenía todo. Las propiedades, las cuentas, los negocios. Todo lo que durante años Sofía había considerado suyo por derecho, ahora pertenecía a la persona que había sido tratada como una extraña en su propia familia. ¿Pero qué haría con eso? Durante toda su vida, había soñado con un momento como este. Había imaginado innumerables veces cómo sería ver a Sofía en el suelo, derrotada. Había fantaseado con hacerla pasar por todo lo que ella sufrió, con ver la arrogancia desaparecer de su rostro. Y ahora, tenía la oportunidad de hacerlo. Los días siguientes fueron una tormenta de rumores y titulares en la prensa. La historia de la hija legítima que heredó la fortuna mientras la favorita quedó con una suma simbólica se esparció como pólvora. Sofía, que siempre había disfrutado de la atención y el prestigio, ahora se veía envuelta en el escándalo de su humillación pública. Los reporteros la perseguían. Sus amigos, aquellos que antes la rodeaban por interés, comenzaron a distanciarse. Laura lo vio todo. Y en el fondo, supo que Sofía estaba sintiendo, por primera vez, lo que era ser invisible. Pero la venganza no terminaba ahí. Sofía había presentado una demanda para impugnar el testamento, alegando manipulación y posible coacción. Sin embargo, la documentación era firme. Los abogados de Laura eran sólidos, y el caso de Sofía no tenía ninguna base real. Aún así,
La batalla legal era inminente. Y Laura tenía que decidir. ¿Seguiría adelante y aplastaría a Sofía hasta dejarla sin nada? ¿O demostraría que había aprendido a ser más grande que su pasado? Mientras miraba el reflejo de su madre en el retrato que colgaba en la vieja mansión familiar, la respuesta comenzó a tomar forma en su mente. Pero aún no sabía si era la correcta. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos de la mansión Montenegro. Laura avanzaba lentamente, recorriendo los mismos lugares donde había crecido, pero esta vez con una sensación diferente. Ya no era la niña invisible que intentaba ganar el amor de su madre. Ahora era la dueña de todo. Las habitaciones, los pasillos, los muebles antiguos, todo le pertenecía. ¿Pero realmente importaba? Durante días, los abogados habían insistido en que tomara acciones contra Sofía. Podría destruirla por completo si quería. Podría llevarla a juicio, embargar cualquier propiedad que tuviera, asegurarse de que nunca más volviera a tener una vida de lujos. Sería fácil. Solo tenía que firmar unos papeles. Pero entonces, ¿por qué dudaba? Se detuvo frente a la enorme ventana del salón principal. La misma desde la que su madre solía observar el jardín con una copa de vino en la mano, sin siquiera notar su presencia. Miró su propio reflejo en el cristal. Si hacía esto, si hundía a Sofía sin piedad, ¿en qué se diferenciaría de Miranda? Sofía merecía pagar por lo que había hecho, pero Laura no quería convertirse en alguien gobernado por el rencor. Ella había pasado años construyendo algo por sí misma, lejos del mundo superficial en el que había crecido. Dando media vuelta, tomó una decisión. A la mañana siguiente, retiró la demanda contra Sofía. Dejó que se quedara con la pequeña herencia que su madre le había dejado y, sin decirle una sola palabra más, cerró ese capítulo de su vida. Las riquezas nunca fueron lo que ella necesitaba. El sol de la mañana iluminaba la ciudad mientras Laura caminaba con paso firme por la acera, sintiendo el peso de su decisión disiparse poco a poco. Había cerrado el capítulo de su pasado, no con venganza, sino con algo mucho más poderoso, su libertad. Podía haber destruido a Sofía. Podía haberla arrastrado al mismo abismo en el que ella estuvo durante años. Pero no lo hizo. Porque ahora entendía que la verdadera victoria no estaba en ver caer a los demás, sino en avanzar sin cargas, sin resentimientos. Decidió que no viviría atada a la herencia Montenegro. La fortuna que ahora le pertenecía no significaba nada si no podía hacer algo útil con ella. Durante años, había aprendido lo que era la escasez, la lucha diaria por sobrevivir, la importancia de cada moneda. No quería desperdiciar lo que la vida le había dado. Así que tomó una decisión. En los meses siguientes, comenzó a invertir en proyectos sociales, en programas para ayudar a jóvenes que, como ella, habían sido rechazados por sus familias. Vendió la mansión Montenegro y donó gran parte del dinero a causas que realmente importaban. No tardó en ser vista con escepticismo por aquellos que antes la habían ignorado. La sociedad en la que había crecido no entendía su decisión, pero a Laura no le importaba. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su madre. Ya no necesitaba la aceptación de nadie. Un día, mientras revisaba unos documentos en su nueva oficina, una notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de Sofía. Por un momento, dudó en abrirlo. Pero al final, lo hizo. No entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero no necesito que me expliques nada. Solo quería decir que, a pesar de todo, espero que puedas encontrar lo que estabas buscando. Laura sonrió con tristeza. Ella ya lo había encontrado. El respeto por sí misma. El verdadero significado del poder. Y, sobre todo, la paz. Y así termina la jornada de Laura, demostrando que la verdadera fuerza está en seguir adelante sin cargar el peso del pasado. Pero tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Comenta aquí abajo. Y si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.